mañana. Sean todos bienvenidos, que el Señor les bendiga. Esperando, ¿verdad?, claramente que estemos gozosos de este primer día de la semana, que tenemos la oportunidad de alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial por medio de estos cantos, por medio de escuchar su palabra, para llevar la verdad en nuestras mentes, en nuestros corazones, para dirigir nuestras vidas en nuestra vida diaria. Estamos estudiando en cuanto al rol de los padres, hermanos. Hemos visto en cuanto a la educación, ¿verdad? ¿Qué tan importante es que los padres tengan parte en la educación de los hijos? Y decíamos que la mayoría de las veces nos informamos mucho y estamos muy atentos en cuanto a la educación de nuestros hijos secular. Pero hablábamos que la educación en la cual debemos de estar mucho más, ¿verdad?, puestos a poner atención y a darle a nuestros hijos. ¿Cuál es, hermano? ¿Cuál educación es? La espiritual, ¿verdad? La espiritual. ¿Y de qué manera podríamos ayudar a nuestros hijos en la educación espiritual? ¿Qué son algunas maneras? ¿Cómo puede ayudar a sus hijos o a aquellos que tienen nietos, ¿verdad? También. ¿Cómo podemos ayudarles? Mirando lo que uno hace oración, que ora simplemente por los alimentos, sentarlos a la mesa cuando uno cena, orar a Dios, darle las gracias, la vida que lo alimenta. Ok, en cuanto a la oración, ¿verdad? Darles el ejemplo de la oración, enseñarles a orar. ¿De qué otra manera podríamos hacerlo? Buen ejemplo de ser un buen padre, su manera de ser, y hablar con ellos para enseñarles las cosas. Ok, ¿alguna otra manera? Enseñándolos a que digan textos de la Biblia también. Okay, claramente. Porque yo cuando cuidaba a mis nietos, todos saben el texto ese. Ahorita le digo. Pero era un texto largo, sí. Y ellos todos lo sabían. Jehová es mi pastor, seguro. Salmo, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Primeramente hablando desde la Biblia, hermano, también enseñándoles. Pero cuando decimos hablarle de la Biblia y enseñarles texto, estamos diciendo nomás decirle lean la Biblia. Poniéndoles el ejemplo, ¿verdad? O sea, nuestros hijos, nuestros nietos, a usted y a mí nos tienen que ver escudriñando las escrituras, ¿verdad? Tienen ellos que saber que hay un momento, un tiempo de que mamá y papá están leyendo, están estudiando la Biblia, ¿verdad? Entonces, ellos saben que esto es nuestra vida. Entonces, son parte, ¿verdad?, en cuanto a la educación. Todas están bien, ¿verdad? Todas están bien lo que están diciendo. Y luego hablábamos en cuanto a la fidelidad, hermanos. La fidelidad que debemos demostrar a nuestros hijos. Y la fidelidad que debemos demostrar a nuestros hijos. ¿Qué fidelidad estamos hablando? ¿De qué fidelidad? Dijimos algunas cosas. El amor a Dios. La fidelidad del amor a Dios, ¿verdad? La fidelidad del amor de Dios. Entonces, ¿cómo se muestra la fidelidad del amor a Dios? ¿Cómo lo mostramos? O sea, no está de decirle nada más a nuestros hijos y nietos que tienen que ser fieles a Dios, sino cómo mostramos esa fidelidad, ese amor a Dios. Siempre en las cosas de Dios, como por ejemplo hoy, en medio de la semana, estar en el camino que tenemos la oración a Dios, darle la honra y gloria. Claramente, es mostrarle, ¿verdad?, yendo a lo que Dios nos manda, ¿verdad? La obediencia, esa es la fidelidad del amor a Dios. El domingo es un mandamiento cada primer día de la semana, ¿verdad? Reunirnos para adorar y alabar a Dios. La pregunta es, si el domingo es para alabar y adorar a Dios, ¿será nada más 1 hora? ¿Será nada más 2 horas? Todo el día. Todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. La fidelidad a Dios se muestra bajo la obediencia a Dios, pide Dios. Ahora, nosotros, por ejemplo, decimos a nuestros hijos, tienes que reunirte en la iglesia,
pero cualquier actividad ahí fuera que no es de la iglesia y a nosotros nos lleva a esa actividad y no vamos a la iglesia, ¿le estamos enseñando la verdadera a nuestros hijos para Dios? Ahora, si vamos de viaje, por ejemplo, y eso lo ponía de ejemplo, y vamos de viaje porque vamos de vacaciones, pero también tomamos vacaciones de Dios, ¿cierto o falso, hermano? Hay que ser honestos. Tomamos vacaciones de Dios y luego le queremos enseñar a nuestros hijos fidelidad a Dios. Y este es uno de los ejemplos que estamos hablando. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, ahí vienen los ejemplos. La fidelidad a Dios es a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia, a sus hermanos. Esa es la fidelidad a Dios. Nuestros ejemplos es la educación para nuestros hijos. ¿Okay? Entonces, en esta mañana vamos a hablar de algo que es muy controversial, hermanos. A nadie le gusta hablar de esto. Y esto es la disciplina. Muchos de nosotros tenemos diferentes pensamientos en la disciplina. Pero aquí no estamos para educarnos cómo piensa usted, cómo pienso yo. Aquí estamos para educarnos en la disciplina de acuerdo a quién. De acuerdo a Dios. Porque usted y yo, que tenemos hijos, hemos disciplinado a nuestros hijos de diferentes maneras. Y usted puede tener su manera y yo puedo tener la mía. Pero ¿qué dice Dios al aspecto? ¿Verdad? Ahora, muy importante esto. Esto que estamos viendo aquí no es para que usted y yo estemos viendo los hijos de los demás. Esto que estamos viendo aquí es para estar viendo los hijos de nosotros y nuestros nietos. Antes de querer, tenemos que empezar por la casa. Muy importante, ¿verdad? Bueno, primero nos tenemos que disciplinar nosotros mismos para poder exactamente. Y para allá vamos, para allá vamos. ¿Por qué? Y para allá iba lo que dijo el hermano Juan. ¿Por qué? Porque nosotros también somos hijos. ¿Verdad? Nosotros también somos hijos. ¿Quién nos disciplina a nosotros? Lo vamos a ver bíblicamente, ¿verdad? Esto que vamos a ver, hermanos, no es opinión del hermano Luna. Esto es bíblico. ¿Okay? Entonces, primeramente, en esta mañana, a nosotros, en esta mañana, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Cómo está educando usted a sus hijos? No tiene que responder, solamente piense. ¿Qué educación, educación y qué fidelidad le estamos enseñando? Ya lo pensamos, ya lo respondimos la vez pasada. Ahora, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos en cuanto a la disciplina? ¿Qué disciplina le estamos dando? ¿Cómo estamos disciplinando a nuestros hijos? A veces llevamos la disciplina en los pensamientos humanos, la llevamos a un extremo muy fuerte, ¿verdad? Y a veces la llevamos a un extremo muy liviano. Muy fuerte quiere decir que a veces maltratamos a nuestros hijos pensando que es disciplina, ¿cierto o falso? Por eso se empezó a hablar mucho del child abuse. A veces maltratamos a nuestros hijos pensando en disciplina. Y a veces los dejamos hacer lo que quieran pensando que es disciplina también. Entonces, ¿qué dice Dios en cuanto al punto este, verdad? En Efesios capítulo 6, versículo 4. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 4. Fíjese, vosotros padres, primeramente, ¿qué dice? No provoquéis a qué? A ira a vuestros hijos. Quiero que vayamos entendiendo ahora. No se ponga su pensamiento humano y diga, bueno, yo no creo así. No, si no está lo que yo creo. ¿Qué está diciendo la Biblia, verdad? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Primeramente, ¿qué es provocar a ira a nuestros hijos, hermanos? Ahorita vamos a ir punto por punto y vamos a ir más adelante a otros asuntos bíblicos. Que no los agredas, que no los ofendas. Ajá. Porque como humanos, ¿qué es provocar, verdad?
Sabemos que es provocar. Entonces, aquí la escritura claramente, ¿verdad? El apóstol Pablo, inspirado por nuestro Dios, está diciendo: no provoques a nuestros hijos. Deme un ejemplo de provocar a los hijos. ¿Qué ejemplo podemos poner? Pero que sea claro el ejemplo. Hermano, cuando uno le dice al hijo, ¿verdad? Pues no sirve para nada, ¿verdad? No puedes hacer ni esto, cortar el zacate o algo bien, ¿verdad? O sea, Ajá. ya los está uno menospreciando, ¿no? O sea, con decirle, ¿verdad? La provocación por medio del insulto, ¿verdad? No me sirves para nada. Yo en tus tiempos, mira, así. No, tú no sirves para nada. No, vete para allá. No quiero ni que te pongas enfrente de mí. ¿Qué le va a causar eso al hijo? Ira, ¿verdad? Y eso es hijo o hija. Estamos hablando, ¿verdad? De los dos. Otro ejemplo. ¿Cómo provocamos a ira a nuestros hijos? Hay veces, hermanos, que desconfiamos de ellos sin razón. Desconfiamos de ellos sin razón y ellos se sienten ofendidos porque también merecen confianza. A veces hay mucha desconfianza, ¿verdad? No les damos la oportunidad. Demasiada desconfianza. Y hay veces que ellos están bien. Sí, hay veces que sí. Hermano, comparándolos de un hermano al otro. Comparándolos, ¿verdad? La comparación también, eso también. A veces tenemos varios hijos y necesitamos entender que todos tienen gente diferente, ¿verdad? ¿Por qué no puedes ser tú como María? ¿Cómo no puedes ser como Juanito, hombre? ¿Por qué eres así tan cabezudo, tan... Aprende de tu hermano que el muchacho en vez de una educación le gana ¿qué cosa? La ira. La ira, ¿verdad? La ira. Entonces, claramente sabemos, y quería agarrar este ejemplo para entender, ¿verdad? Estos puntos que estamos viendo, para ir en cuanto a la disciplina, ¿verdad? Entonces, primeramente, sabemos y entendemos que es provocar a nuestros hijos. Provocar a nuestros hijos. Provocar a nuestros hijos a ira no quiere decir que usted le va a quitar algo que no se enoja. Eso no es provocar a ira. Eso es disciplina. Por eso quiero mirar la comparación, porque a veces, no, déjalo porque se va a enojar. Y la Biblia dice, no provoquéis a vuestros hijos en ira. Ahí estamos bien mal, ¿verdad? Ya estamos torciendo la Biblia. Entonces, por eso quería aclarar esto en cuanto a la provocación de la ira. Ahora, el pasaje sigue diciendo, ¿verdad? No provoquéis a vuestros hijos, sino que criadlos. ¿Qué es criar, hermanos? Dirección, ¿verdad? Viene a ser esto que estamos viendo aquí, ¿verdad? Instruir. Lo que es la educación, la instrucción, la educación, enseñarle todo lo que viene bajo estos puntos que vimos. Entonces dice, criarlos. Una de la mayor parte de ejemplos es lo que el hermano Juan Reyes ahorita. Nosotros empezamos con nosotros mismos primero. Para poder criar a nuestros hijos, necesitamos ser nosotros el ejemplo. Y si nosotros necesitamos ser el ejemplo, necesitamos corregir primeramente nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros mismos. Entonces, aquí viene todo esto, ¿verdad? La educación claramente dice, no provoquéis. No quiero escribir mal. Provoquéis. Y luego dice, criarlos. Ahora la pregunta es, ¿la palabra de Dios nos deja nada más con eso? ¿O nos dice exactamente cómo? O sea, Dios nos dice así y luego dice, hay ustedes según su pensamiento, así hagan. ¿Es lo que dice Dios? No. Pregunta, ¿es lo que estamos haciendo? Humano, estoy hablando no de aquí, estoy hablando del ser humano. ¿Estamos educando a nuestros hijos según lo que nosotros pensamos? No tengan miedo, respondan. No, vamos a dejar eso, por eso dije como ser humano. ¿Verdad? Entonces, sí, hermanos.
Mire, yo soy padre, tengo 3 hijos, ya son de 21 para adelante los 3. Y créanme que como padre cometí muchos errores. ¿Por qué? Porque yo eduqué a mis hijos según mi, no Dios, según mi manera de pensamiento. Entonces es muy importante entender esto, hermanos. Es muy importante entender esto y entender que Dios exactamente nos está dando, ¿verdad?, las herramientas para tener hijos que vayan a estar puestos para servirle no a usted y a mí. ¿A quién? A Dios. Y ellos estando puestos a servir a Dios, hermanos, van a ser buenos hijos para usted y van a ser buenos ejemplares en la sociedad, ¿verdad? Ejemplos en la sociedad. Van a ser buenos estudiantes en la escuela, van a ser buenos en lo que hagan, en el trabajo. ¿Por qué? Porque tienen el gran temor a Dios. Y ese es el propósito de Dios. Y esto es muy importante, hermanos, por eso nos enseña esto. Ahora, la sociedad, hermanos, está por los suelos a causa de que falta mucho todo esto. Ahorita vamos a continuar con esto, pero quiero hablar un poquito de ello. Cuando una maestra regaña, las maestras, hay maestras aquí también, las maestras tienen miedo a regañar a los alumnos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué será que tienen miedo a regañar a los alumnos? Después, ¿quién viene? La mamá agresiva. En la escuela, hermanos, ya la disciplina se llama, tienen miedo a quién? A los papás. A los papás. Y más a las mamás, ¿verdad? Pero, pregunta. ¿Estará la mamá con ir a hablar con la maestra y decirle, no quiero que tú le llame la atención a mis hijos? ¿Estará haciendo un bien la mamá? No, está haciendo mal. Ahora, no estamos hablando de sus hermanos, estamos hablando de lo que es normal, ¿verdad? Claramente, si una maestra abusa de su hijo, pues claramente es otro punto. Por eso vamos a ver qué es abuso y qué es disciplina, ¿verdad? Pero estamos hablando de lo que es normal. Ahora, aquellos que... Usted recuerda que hasta nuestros vecinos, los que conocían a nuestros padres, podían llamarnos la atención, hermanos. Sí, sí. Y van y papá y mamá, porque ¿qué pasaba? ¿Por qué? Porque los adultos tenían, ¿verdad?, esa autoridad no de maltratar a las gentes, de disciplinar. Ahora no estamos hablando de golpear, estamos hablando de llamar la atención. Oye, muchacho, tú no debes andar agarrando ahí, váyase para su casa, eso no es para andar jugando. Había respeto. Y uno se quedaba como que, ahora, pues me voy. Para mamá y papá, porque... Pero ahora, oye, muchacho, mamá, el vecino me dijo que esto, y ahí va la mamá. O va el papá, quiere pelear con el vecino. ¿Vemos cómo es esto, hermanos? ¿Por qué? Porque ya se ha perdido la mentalidad de Dios y es la mentalidad del hombre. Ahora, regresando a esto, dice disciplina, no provoquéis, criarlos. Y la palabra aquí, ¿verdad?, nos enseña en cuanto a andar, ¿verdad? Es una moldura. Es como cuando vas moldando, ¿verdad? Vas moldando algo, vas moldando algo, vas moldando algo. ¿Ves una imperfección? ¿Qué haces? Lo arreglas, lo vas moldando. Eso es criar. Ahora la escritura aquí nos dice, ¿criados en qué? Y ahí es donde viene esto. En disciplina. Disciplina. Disciplina, hermanos. La palabra en la cual se usa ahí, griega, laudecia, quiere decir y significa corrección, significa instrucción, significa disciplina, significa educación
Castigo significa formar. Formar. Esto se abarca corrección, instrucción, disciplina, educación, castigo y formar. Por eso decíamos, cuando dice aquí que debemos de criarlo es formar, ¿verdad? Formarlos. ¿Ok? Hemos fallado en gran manera en esto, hermanos. Mucho más de la generación. Porque a veces mi generación en adelante sentimos que nuestros padres fueron muy duros. Nomás porque nos dieron nuestros cintarazos, ¿verdad? Ay, no. Nomás porque nos dieron nuestros cintarazos, no nos dejaban andar brincando, sea, cualquier cosa nos llamaba la atención, nos castigaban, ¿verdad? Entonces, mi generación empezó a pensar, ¿no sabes qué? Yo no voy a ser tan duro con mis hijos. Yo no voy a ser tan duro con mis hijos. ¿Y qué ha pasado hasta ahorita con las niñeces y los jóvenes, hermanos? Bien educados. ¿Qué es lo que vemos? Aún lo vemos en las tiendas y en todas partes, ¿verdad? ¿Cómo vemos que tratan los hijos a los padres? Ningún respeto. ¿Cómo vemos que tratan los jóvenes a la sociedad, hermanos? También mal educados, hermanos. ¿Es culpa del muchacho? ¿De quién es la culpa? De los padres. Para los padres ahora en día queremos quitarnos el punto de que no, yo no les puedo pegar porque le llaman a la policía. Hermanos, usted necesita informarse bien lo que es la ley. Porque cuando está con la ley, hermanos, la ley no prohíbe que usted le dé 2, 3 cintarazos a sus hijos. La ley no prohíbe eso. La ley no prohíbe que usted discipline a sus hijos. La ley lo que prohíbe es que usted abuse de sus hijos. Son dos cosas. Pero ahora no, es que la ley, me echan la ley. Pues écheme la ley y cuando salga le voy a dar otra cintariza, ¿verdad? El muchacho pidió lo que educara para servirle al hombre, no. Y ese es el punto que debemos de poner en nuestra mente, hermanos, para servirle a Dios. Para servirle a Dios. Porque si a Dios, otra vez volvemos a lo mismo. Van a servirle a usted como padres en una educación correcta, van a servirle a su prójimo y van a ser un buen humanitario, van a ser alguien bueno en la sociedad. Hay que criarlos. Ahora, muchos de nosotros, ¿verdad? A veces vemos y vemos el libro de los que hay que castigar a nuestros ¿qué? Hermano, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Hermanos, y les estoy diciendo esto no nada más por inventarlo. A mí, cuando he hablado de disciplina en varias congregaciones, me han sacado a un lado y me han dicho, oye hermanos, yo estoy diciendo mi pensamiento. A mí no me están diciendo que yo estoy mal. ¿A quién le están diciendo que está mal? Usted cuando dice que está mal Dios, usted está diciendo que usted es Dios. Dios está diciendo, cuando dice disciplinar y castigar con vara a nuestros hijos, no está diciendo que los esté golpeando a cada rato, hermanos. Recuerde, cada muchacho tiene mentalidad diferente. Hay hijos que no hay necesidad de darles una vara, ¿verdad? Hay hijos que ya salen con una mentalidad madura desde chiquitos. Usted les llama la atención y crecen. Pero habemos otros, y me incluyo yo, ¿verdad? Habemos otros que a veces necesitamos que nos den una cintariza. Y a veces nos dan la cintariza cabezudos. Si no nos dieran esa cintariza, hermanos. Y otra vez vamos, no estoy hablando de abuso, estoy hablando de ¿qué? Disciplina. No estoy hablando... Mire, cuando dice Dios, instruye al niño, ¿verdad? Castígalo con vara. Que el muchacho hace una travesura, usted lo agarra y... No está hablando de eso. Eso no es disciplinar con vara. Disciplinar con vara es decirle y explicarle al muchacho qué es lo que hizo mal. Repita.
Que él le repita qué es lo que hizo mal. ¿Para qué? Para que vea que él entendió. Porque a veces también, digo yo que van al extremo, hermanos, porque a veces sabemos padres que agarramos una transmisora, agarramos a nuestros hijos y le damos sus hijas, y los hijos están bien confundidos porque no saben ni por qué les pegamos. ¿Cierto o falso? Porque ahí a veces nos gana la ira a nosotros, ¿verdad? Y a veces el muchacho, y luego ¿qué pasa? Va y lo vuelve a hacer, ¿por qué? Porque no se le educó. No se le educó. Pero cuando se le va educando y le dice, no toques ahí, eso está caliente. No toques ahí, eso está caliente. Ahora va y toca y se quema. ¿Verdad? No se lo va a cintarear. No se lo va a cintarear, ¿por qué? Porque ahora le va a decir, ¿qué te dije? ¿Ve cómo cambia la situación? No, que, ¡ay, mamá, me quemé! Y luego todavía aparte de quemar, ven para acá, muchacho, y te quita la chancla y sí, vámonos. Actuamos como padres a veces, hermanos. ¿Verdad? Bueno, eso no es lo que está diciendo Dios. El muchacho aprendió su lección. Es más, cuando le dice, luego le dice usted, mijo, tócalo. ¿Qué va a decir el muchacho? Pues no, ya aprendió. Ya sabe que cuando ande ahí, ni se va a arrimar. ¿Verdad? Entonces, esa es la educación que está hablando Dios. Castiga al niño con vara. Y muchos a veces, porque hay otros que dicen, no, eso es abuso. Eso es abuso. Pero necesitamos entender, hermanos, esto. La corrección, la instrucción en cuanto a ello. El que niega la vara, dice Dios, aborrece. A su hijo aborrece. Ahora vamos a ver un pasaje, hermanos. Hemos dicho muchos proverbios, por eso nomás estoy citando así algunos, pero vamos a ver lo que dice el Testamento. Vamos a ir a Hebreos. No sé si tengan algún comentario o pregunta hasta aquí, hermano. Ahora, hermanos, esto no es del hermano Luna. Yo no estoy diciendo que vaya y se suene a sus hijos. No, hay que entender qué es disciplina. Hay muchachos que solamente con una vez o quitarle, por ejemplo, dicen ahora los aparatos, ¿verdad? Entienden. El grounding que le dicen en inglés, ¿verdad? Entienden. Pero hay hijos o hijas que a veces hay que usarla. Pues, yo no conozco a sus hijos. Usted los conoce a sus hijos. Usted sabe quién. ¿Sí entiende? Entonces, vamos a ver lo que Dios dice. Manda. Yo, tocarte como los abuelos, a cuidarlos. Yo he sabido, porque me han platicado personas, que la nuera no quiere que les toque a sus hijos. Aunque ella pero es bien importante, gracias a Dios que mis hijos todos están de acuerdo que si a ellos los criamos bien, pues a sus nietos los vamos a criar mejor. Y así debe de ser, hermano. Si el hijo dice que más tarde, eso es correcto, hermana, cuando el abuelo quiere disciplinar a sus nietos, pero la mayoría de abuelos no disciplinan a sus nietos. Es correcto cuando el abuelo disciplina a sus nietos, pero la mayoría de abuelos no disciplinan a sus nietos. La mayoría de abuelos, ¿qué hacen por sus nietos? Honestamente. Si sus papás dicen que no, los abuelos dicen que qué. Y vale más que no digan nada porque yo soy tu papá y tu mamá. Buen comentario. Pero hay que venir a la realidad de las cosas. ¿Verdad? A la realidad de las cosas. Y creo que Alfonso habló muy bien de los abuelos, ¿verdad? De cosas de los abuelos. Pero a veces, hermanos, los papás quieren disciplinar a los hijos, los abuelos no son muy buena influencia en eso. Por eso hay que ver. Pero también cuando los abuelos quieren disciplinar, nosotros como hijos y como hijas necesitamos estar en la misma mente con nuestras padres, entender los abuelos de la autoridad, ¿para qué? Para disciplinarlos. ¿Ok? Sí, primero de Corintios 11, 21.
si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es que está diciendo. Sí, examinarnos a nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, gracias hermano. Es muy buen punto, y es muy buen punto de entender, pero es muy buen punto de que las abuelas y abuelos entendamos también. Bueno, yo todavía no soy, ¿verdad? Pero ya quiero ser. Las abuelas y abuelos entendamos que tener un orden con nuestros nietos. Un orden. Y los papás no se deben de enojar cuando los abuelos les llaman la atención a los niños. Si los niños andan brincando y el abuelo les llama la atención, usted no se meta. Porque estamos haciendo no un bien, estamos haciendo un mal. Un mal. Ok, continuando. Bueno. Ahí más en Proverbios 3, para el caballo, el cabestro para el amo, y la vara para la espalda del necio. Dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Ajá. Responde al necio como merece. Sí, exacto. O sea, es como le decía, uno conoce a nuestros hijos, hermano. ¿Quién más conoce a nuestros hijos? La esposa. O sea, estamos hablando de que alguien más conoce a nosotros. No, la mamá y el papá, ¿verdad? Son los que conocemos a nuestros hijos. Entonces, nosotros sabemos hasta dónde, hermano. Y ahorita vamos a regresar, que el tiempo y el tiempo se me acaba. Hebreos capítulo 12, fíjense lo que dice Dios aquí, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 3 al 8. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción, dice, de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No habéis resistido batiendo contra el pecado. Entendemos que aquí, hermanos, está hablando de la supremacía de Cristo, ¿verdad? A los hebreos. Pero siguiendo más adelante dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo diciendo, aquí está, ¿verdad? Hijo mío, dice, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, canijo, al que ama. Entonces, si usted disciplina a su hijo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué lo está disciplinando? Entonces, Dios lo que nos está diciendo, si no disciplinamos a nuestros hijos, entonces no los ¿qué? Ahí está, hermanos. Si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, no los amamos, hermanos. Porque no estamos cuidando de su alma. No estamos cuidando de su alma. Dios nos da el gran ejemplo, porque el Señor al que ama disciplina azota, hablando de azotes, ¿verdad? A todo aquel que recibe, ¿por qué? Por hijo, dice. Si soportáis, ahora fíjese, si soportáis la disciplina, Dios os trata como, y hace la pregunta aquí el escritor, ¿qué hijo, dice, es aquel a quien el padre no disciplina? Entonces el padre debe de hacer ¿qué con sus hijos? Disciplinar. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, qué fea palabra, ¿verdad? Qué fea palabra, pero fíjese cómo lo toma Dios, hermano. Entonces vosotros sois ¿qué? Bastardos y no hijos. Ahí está. Porque tienen un padre físicamente, pero no tienen padre. Dios a nosotros, hermanos, nos disciplina por medio de la palabra. ¿Por qué? Vamos otra vez a lo mismo. En lo caliente, ¿verdad? Por medio de la palabra Dios nos dice, no hagas esto porque te va a pasar esto. Y cuando le decimos, ¿fue culpa de Dios o qué? ¿De quién fue la culpa? Y es lo que decía el hermano Juan Reyes ahorita. ¿Empieza con quién? Nosotros mismos, como hijos. Y es por eso que decía, para allá vamos, ¿verdad? Dios nos pega. Pero Dios por medio de la palabra es la educación, es lo que estamos viendo aquí, es la instrucción, la corrección, el castigo, el formar. Y cuando desobedecemos, nos pasan muchas cosas, hermanos. Pasan muchas cosas.
Entonces Dios nos está disciplinando. Y no nos está disciplinando que nos pasen cosas, nos está disciplinando ¿para qué? Para que no nos pasen cosas. Nos está instruyendo, nos está moldando. Entonces, usted, si no le llamamos la atención a nuestros hijos, no los amamos, número uno. Si no le llamamos la atención o no disciplinamos a nuestros hijos vienen a ser bastardos, palabra, pero aquí dice, vienen a ser bastardos y no hijos. Ahora, yo no le puedo decir a usted cómo eduque a sus hijos, ¿no? A veces cometemos el error ese también. Yo no, pero Dios puede. Dios sí puede decirle a usted cómo eduque a sus hijos. Y si usted quiere aprender cómo educar a sus hijos, aquí está la respuesta, hermano Juan. Por eso dice el versículo, el último, en Efesios, hermano, el versículo último dice, en disciplina y en amonestación del Señor es amo. Del Señor, sí. Vamos a regresar ahí, a Efesios. Gracias, hermano. Hermano, y es buena oportunidad para cuando uno disciplina a los hijos, enseñarles. Dios nos enseña que tenemos que disciplinar y enseñar que nos está dando los padres para educarlos. Efesios capítulo 6, regresando a él, dice, criarlos, dice, en disciplina, y ahí va el punto, ¿quién? Del Señor. Del Señor. No de su pensamiento, no de mi pensamiento. Del Señor. Aquí hay algunas cosas que quiero darles, ¿verdad? No es algo que necesita hacerlo, pero algunos consejos, hermano. Algunos consejos que a lo mejor usted ya lo está haciendo, ¿verdad? No es algo que yo estoy diciendo aquí que somos malos padres ni nada, no, estamos aprendiendo, estamos viendo lo que Dios dice. Pero no lo está haciendo, lo debemos aplicar, algo que a lo mejor ya lo estamos haciendo, sigamos aplicándolo, ¿verdad? ¿Ok? Consejos. Número 1. No le grite a sus hijos. Va a reaccionar mejor cuando le grita, hermanos. Porque, ¿cómo gritamos, verdad? Pensamos que al levantar la voz, deja ahí, mijo, deja allí. Pensamos que al hacer eso, ¿verdad? Es bueno. No le grita a sus hijos. Eso no. El muchacho usted tiene que educarlo que para cuando usted diga algo con su voz normal, el muchacho tiene que hacer caso. ¿Entendemos esto? Porque si no, usted le va a decir, deja ahí. El muchacho dice, todavía no. Los muchachos, los hijos probamos a nuestros padres, ¿verdad? Hasta dónde podemos llegar. Ya cuando, deja ahí, se oye el grito, dice uno, ya. Bueno, es educar a los hijos, ¿no? Educarlos que ellos tienen que entender que cuando el padre o la madre habla, se tiene que hacer, hermanos. Sin necesidad de gritar. Porque a veces en la casa lo único que se oye es gritadero, hermanos. Y el hijo, la mamá, los hijos le gritan. Y es gritadero. Y luego se pone, de repente está llamándole la atención la mamá a los hijos, se mete el papá a quererle ayudar, la mamá se voltea contra el papá porque está llamándole la... ¿Cierto o no, hermano? Y luego al último los hijos se van bien contentos y se queda el papá y mamá bien peleados. ¿Verdad? Yo le decía escuchando, diciendo, y ándale, y luego... Y eso lo miran los demás y dicen, mira, y estos son cristianos. ¿Ve hasta dónde llegamos con un punto? ¿Ok? Número 2. No le cuente a sus hijos, hermanos. Mira. 1, 2, 2.5, 2 3/4. Y ahí te vas, ¿verdad? ¿Hacemos eso a veces? Voy a contar hasta 10. No haces caso, no, agárrelo y disciplínelo. No esté contando, hermanos. Eso no le enseña nada a sus hijos. Eso solamente les va a enseñar que cuando esté grande, o en algo que quiera llamar la atención, no va a hacer caso. Porque va a estar impuesto que le va a estar dice y dice y dice y dice y dice y dice. Y va, ¿verdad? Entonces no le cuente a sus hijos.
No le mienta, cumpla su castigo. Si usted está en la tienda y el muchacho se porta mal y usted le dice, llegando a la casa te voy a dar, cúmplaselo. Cúmplaselo. Porque no se va a ganar el respeto de sus hijos, hermanos. No van a tener ese temor, pero no de miedo así, no, temor. ¿Qué le dicen? Yo me acuerdo, hermanos, y todavía me duele. Que mi papá en la tienda, nomás no ni decirnos, nos portábamos manos, ni sabíamos. Y cuando llegamos así, y me decía, ¿te acuerdas? ¿Qué hiciste? Ya sabes qué va a pasar, ¿verdad? Así. Cumpla lo que le dice a sus hijos. Si usted le dice, no vas a agarrar, por ejemplo, ahora vamos a la era del moderna, ¿verdad? No vas a agarrar el teléfono por un mes, cumpla. Te voy a desconectar el teléfono, cumpla, desconécteselo. No nomás le diga para meterle miedo. Ahora, hermano, cuando nosotros no estábamos chiquillos, no necesitábamos teléfono. ¿Por qué los niños chiquitos ahora traen teléfono? Son para las emergencias. Si están en la escuela hay teléfonos, ¿verdad? O sea, ¿para qué necesitan teléfonos? Porque ya no quieren batallar con ellos. ¿Verdad? Entonces, vemos cómo la disciplina. Si usted le dice que le va a quitar algo, quíteselo. No nomás le diga. Porque usted le va a seguir diciendo y el muchacho nunca va a hacer caso. Y no le va a ayudar, no nada más solamente en su casa, en su regular. ¿Ok? Papá y mamá tienen que estar de acuerdo. Otra cosa, si su esposo, hermanas, le llama a su hijo, le llama al boy, no se meta. Porque de que hay mama's boy y daddy's girls, hay, hermanos. No se meta. No se meta. Tiene que estar de acuerdo con su esposo. Mira a su esposa que está disciplinando a sus hijos, no se meta. Si mamá dice que no, usted diga que no. Si papá dice que no, usted diga que no. Porque, pero mi papá me dice que mi papá me dice que no, pero mi mamá me dice que sí. Y acabo me voy, porque si me dice algo mi papá va a decir, pues mi mamá dijo que sí. ¿Cierto o no? Estemos de acuerdo, hermanos, en la disciplina. Nunca pierda, hermanos, el concurso de la voluntad. Se va a hacer su voluntad, no la de sus hijos. El que manda en la casa es usted como padre. Y estoy hablando como padre y madre, ¿verdad? Si usted dice, en mi casa no se va a hacer esto, no se va a hacer. Porque a veces de los padres hay un desorden, hermanos. A veces los padres son cristianos. ¿Por qué? Porque no hay respeto. Ustedes son cristianos y el hijo toma y luego llega bien tomado y todavía se oye el musical. ¿De quién? Del muchacho. Hágase la voluntad de usted. Esta casa, cuando se dice esta casa es cristiana, acá no se va a oír esa música, pues ¿qué cree? No se va a oír esa música. Esos programas tú no los vas a ver en la televisión, pues ¿qué cree? No los vas a ver en la televisión. Esa clase de amistades no las vas a ver. Esa clase de amistades aquí. ¿Va a ser de quién? Nosotros. De nosotros. Por último. Es lo último punto, pero es el primero en la vida. Ponga primeramente a Dios en su vida. Dios nos va a ayudar como padres a dirigir. Dice Cristo en Mateo 5:16, vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién alumbra, verdad, una luz y la esconde debajo de un almud? O sea, usted pone una debajo de algo. No, ¿verdad? La luz es para qué? Para alumbrar. Es tiempo que nosotros aprendamos estas cosas, hermanos. Aquí en la iglesia, hermanos, los que tenemos hijos pequeños, correcto. Si esto es
sacrificio, pero créanme que aquí es donde se adora a Dios. Hay que respetarlo. Si nuestros hijos están haciendo algo incorrecto y un hermano adulto llama la atención, no se enoje, porque no está ayudando a sus hijos. Usted le está diciendo a sus hijos, tú puedes hacer lo que tú quieras. No importa donde sea. Porque si no respetan la casa de Dios, es mucho menos. Así que, vamos a tener esto, hermanos, en mente. La disciplina es muy importante en la crianza de nuestros hijos. Así que, llevemos esto en mente, vamos a la disciplina tiene que estar de la mano. Necesitamos, y es tiempo de despertar, necesitamos enseñar al mundo lo que estamos diciendo. Necesitamos, y no solamente palabras, con hechos, porque vamos a enseñar que somos verdaderos hijos de quién. Y va a empezar por quién. Por nosotros. Vamos a dejar el estudio ahí, hermanos.